Tenemos visita. Señor le bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. Amén. Amén. ¿Dice la iglesia? Bienvenida. Amén. Denle un aplauso al Señor por la visita. Amén. Vamos a abrir al libro de Mateo, la palabra del Señor. Vamos a hablar esta mañana, amén. Mateo 9. Versículo 35. Amén, nos ponemos bien para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían su pastor, que no tenían pastor. Cierra sus ojos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por estar en tu casa, Señor, una vez más, te agradezco, Señor, a través de esta oración, Dios mío. Creo también de que mis hermanos también están agradecidos porque es el mejor lugar donde podemos estar, Señor, en tu casa, recibiendo, Señor, tu porción, Señor. Padre, a esta hora, ministranos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de tu palabra, Señor, y el ángel de Jehová acampa alrededor de este lugar y nos defiende, Padre, Señor. Toma el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor, ministranos, envía ángeles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Denle un aplauso al Señor y nos sentamos. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué es lo que hacía? Enseñaba. Enseñando en la sinagoga de ellos. ¿A quién se refiere? A la sinagoga del pueblo de Israel, los judíos. Y predicando el evangelio del reino. Y dice, y sanando toda enfermedad. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Y toda dolencia en el pueblo. Pero mire que lo curioso de estos dos versículos que leíamos. Dice que al ver él, las multitudes, aleluya, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Amén. Qué importante entender de que es necesario que el hombre sea pastoreado. Amén. ¿Por quién? Por el pastor de pastores. Por Jesucristo. Aleluya. Santo es el Señor. El hombre cuando no se deja pastorear, aleluya, por el Señor, se desvía de los caminos. ¿Por qué la palabra nos compara con las ovejas? Compara al hombre con las ovejas porque las ovejas es un animalito muy necio, muy torpe. De que si no tiene un pastor que la guía, aleluya, Señor, amén. Lo más probable es que se pierda, lo más probable es que venga el lobo y se las coma, aleluya, santo sea el Señor. O se pierda, se descarrile, aleluya, santo sea el Señor. Entonces es necesario que este animal sea pastoreado. Mucha gente dice, no, yo solamente sigo al Señor a mi manera y creo en Él, y tengo fe y creo en Él. Sí, es importante tener fe, es importante también creer, pero no es como nosotros queremos, es como Dios quiere. Aleluya, santo sea el Señor. Y para eso es necesario que Él, a través de su Santo Espíritu, gobierne nuestras vidas. Que Él sea el Señor, que Él sea el Kyrios, que Él sea el único Dios, aleluya, que gobierne nuestras vidas, aleluya. Jesús, el Maestro, el pastor de pastores, aleluya. Amén. Dice que Él, hace 2000 años, dice que recorría toda la ciudad, todas las ciudades,
aleluya, y enseñaba en las sinagogas de ellos, de los judíos, al pueblo que él vino. Y dice que predicaba el evangelio y que también, mire, sanaba toda dolencia, toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Amén. Ahí podemos ver el amor de nuestro Señor. Este Jesús que caminó hace 2000 años. Y quiero decirte que el Jesús que caminó hace 2000 años es el mismo Jesús que caminó ayer, es el mismo de hoy. Amén. Porque Dios no cambia. Jesús es el mismo. La palabra no cambia. Amén. Aleluya. El cielo pasará, esta tierra pasará, el cielo pasará. Aleluya. Pero Él y su palabra seguirán. Aleluya. Santo sea el Señor. Denle un aplauso Señor al Señor. Porque Él y su palabra seguirán. Aleluya. Santo sea el Señor. Entonces, ahí podemos ver que Él se compadecía de la necesidad. Pero ¿cuál es la necesidad que había en el pueblo? Que andaban dispersos. Que estaban dispersos. Que andaban como ovejas sin su pastor. Es tan solo ver su vida como era antes. Es tan solo que veamos nuestra vida como era antes sin el Señor. Que estábamos desviados. Porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de perdición, son caminos de muerte. Amén. La palabra lo dice. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte, caminos de perdición. Entonces es necesario que el hombre sea pastoreado, que el hombre se deje pastorear, que el hombre se deje guiar. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Por qué? Porque el pastor, ¿qué es lo que hace? El pastor guarda, cuida, guía a las ovejas, las alimenta, aleluya, y las protege. Santo sea el Señor. Las protege. Entonces, qué importante que el hombre hoy en día pueda entender esto. El pueblo de Israel estaba disperso, estaba desviado, estaba perdido. Santo sea el Señor. Mire, vamos al Salmo, este hermoso Salmo 23. ¿Cómo dice? Jehová mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Me hará descansar. Aleluya. ¿Y qué más? Confortará mi alma. Aleluya. Jehová es mi pastor. Cuando Jehová es nuestro pastor, ¿qué nos dice la palabra? Nada nos faltará. Amén. Aquí podemos describir la función del pastor sobre las ovejas. Podemos entender que lo escribía, aleluya, el salmista David. Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya. ¿A dónde nos hará descansar? En lugares de delicados pastos. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Amén. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Entonces es necesario que el hombre se deje pastorear. El hombre que no se deja pastorear por Jesús, por el pastor de pastores, amén, por el maestro, amén, por el carpintero, amén, por el alfarero. Amén. Dice la palabra que nosotros somos barro. Nosotros somos el barro y Él el alfarero. Amén. Él es el que tiene que darnos la forma que nos quiere dar. No es la forma que tú quieres. No es la forma que tú quieres. Es la forma que Él te quiere dar. Amén. Porque creo que en cada uno de nosotros hay un propósito. Creo que en cada uno de ustedes Dios tiene un propósito. Y que estoy seguro que aún no lo descubres. O si ya lo encontraste, lo descubriste, aleluya, Dios te bendiga. Amén. Porque nosotros estamos vivos aquí, estamos con vida para alabar y exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Y con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que podamos ser instrumentos en las manos del Señor. Amén. Que podamos ser siervos y siervas del Señor. Amén. ¿Sabe lo que es ser un siervo? ¿Sabe lo que es ser una sierva? Es ser un esclavo. Amén. Pero ya no un esclavo de Satanás. Ya no un esclavo de Satanás el diablo, sino que un esclavo del Señor. Amén. Porque necesita hombres dispuestos. Porque Él anda buscando hombres dispuestos y mujeres dispuestas que le puedan servir. Que estén prestos, aleluya, tengan un corazón de carne, un corazón sensible
presto a oír su voz. Amén. A oír su voz y ser obediente a la palabra del Señor. Porque sabe usted que en la obediencia está la ganancia, dice la palabra. Y en la desobediencia está la maldición. ¿Y cuánta gente hoy está en orgullo, en soberbia, que no se deja pastorear, que cree, ¿cierto?, se siente autosuficiente a la verdad, pero con limitaciones? Porque el hombre tiene límites, el hombre es limitado, pero nuestro Dios es un Dios ilimitado, nuestro Dios es un Dios sobrenatural, aleluya. Porque dice la palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes mover el monte de un lugar a otro. Es tan solo que le digas al monte, monte, muévete. Monte, muévete aquí para allá. Esa es la fe, esa es la convicción, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Entonces es lo que tenemos que entender nosotros, que tenemos un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios real, un Dios que abre puertas y cierra puertas, un Dios que escucha nuestro clamor, nuestras oraciones. Tan solo que tú clames a Él, porque la palabra dice, clama a mí, yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Cosas grandes que aún no conoces. Porque el hombre es limitado, el hombre cree a lo mejor conocerlo todo, el hombre con la ciencia cree que lo ha descubierto todo, o que todo lo creó y todo lo inventó. Pero quiero decirte que todo estaba creado y todo estaba inventado, aleluya, por el Señor, aleluya, santo sea el Señor. Un día el hombre vio las aves del cielo y dijo, me gustaría volar. ¿Y qué es lo que inventó? Las aviones imitando las aves, aleluya. Todo estaba creado, todo estaba, ¿cierto?, dispuesto. Porque el Señor le da la inteligencia y la sabiduría al hombre. Amén. Todo eso viene de parte del Señor. Amén. Le da la fuerza, le da la salud, ¿cierto?, para que pueda trabajar y pueda desarrollarse. Santo sea el Señor. Pero ¿dónde está el problema? ¿Cuándo está el problema en el hombre? Cuando el hombre se siente autosuficiente. Cuando el hombre cree, ¿cierto?, tener esa capacidad de autosuficiencia y depender de sí mismo. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Pero el hombre hoy en día, y no solamente hoy, del momento que el Señor nos creó, cuando creó al hombre en el huerto Adán y Eva, el hombre depende del Señor. Dice que el Espíritu de Jehová se mueve sobre las aguas, aleluya. Y que las tinieblas, ¿cierto?, que Dios separó la luz de las tinieblas. Dice que creó al hombre, aleluya. Y dice que en el huerto se paseaba el Espíritu de Dios y conversaba con el hombre y con la mujer. Conversaba con Adán y Eva. Hasta que un día ellos desobedecieron, un día ellos pecaron. ¿Por qué? Porque en el hombre está, en el corazón del hombre está ese deseo de ser autosuficiente. ¿Y eso quién lo puso? Satanás. Amén. ¿Cuándo? A Eva. Le dijo, si comes de este árbol, serás como Dios. La primera mentira del diablo. Amén, Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que nos creó a imagen y semejanza. Con el poder y la autoridad para procrearnos, para crearnos y juzgar y gobernar sobre la tierra. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, ahí podemos ver que Dios nos da una autoridad, pero que viene de parte de Él. Amén. Así como nosotros, los hijos del Señor. Dice que nosotros tenemos autoridad. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Tenemos autoridad, los hijos del Señor. El Señor nos dio autoridad. Es tan solo que usted se crea la autoridad que usted tiene. Sí, Señor. Amén. Usted tiene que entender que en usted hay un espíritu, no hay un espíritu de temor, no hay un espíritu de cobardía, sino que en usted hay un espíritu de amor, poder y dominio propio. Amén. Entonces esa es la convicción que usted tiene que tener. Porque si usted tiene temor o usted tiene miedo, dice la palabra del Señor que el amor echa fuera el temor. Que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y de dónde viene el perfecto amor? Viene de parte del Señor. Amén. Y podemos ver el amor de Dios. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí podemos ver el amor de nuestro Padre Celestial, que envió a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, al mundo, para salvar al mundo, porque el mundo estaba perdido, porque el mundo estaba condenado, porque dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, producto del pecado. Consecuencia de la muerte. Pero ahí podemos ver el Señor que envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para salvar al mundo,
Para todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Amén. Todo aquel que en él cree, dice que ya es salvo. Entonces, todo aquel que cree en Jesucristo, ya es salvo. Si usted cree en Jesucristo, aleluya, gócese, alégrese, porque dice la palabra que ya es salvo. Y todo aquel que no cree en el unigénito, en el Hijo de Dios, ya es condenado, dice la palabra del Señor. Entonces a eso vino Jesús, vino a salvarnos, vino a rescatarnos, ¿cierto? De la opresión del diablo, de la condenación del pecado y de la maldad que el diablo, Satanás, puso en el corazón del hombre. Aleluya, santo sea el Señor. Nos vino a rescatar, nos vino a salvar, nos vino a guiar. Aleluya, santo sea el Señor. Yo antes sin Cristo estaba perdido, yo antes sin Cristo estaba muerto, yo antes sin Cristo estaba desviado. Aleluya. ¿Por qué? Porque la oveja es necia, porque la oveja es soberbia. La oveja, mi hermano, siempre quiere salir con la suya. Sí, Señor. Siempre quiere salir con la suya. Siempre dice, no, por aquí es el camino, y se va por ahí. La oveja se enrea en el alambre, se enreda en el alambre de la cerca, la van y la saca, el pastor va y la saca, y pasan 5 minutos y se vuelve a enredar. Pasan ahora y se vuelve a enredar. ¿Por qué? Porque la oveja es llevada a su idea. Porque la oveja es rebelde, porque la oveja es necia, porque la oveja, por no decir necia, es torpe. Sí, Señor. Miren, con el animal que nos compara el Señor, con la oveja que es torpe, tonta. Y nosotros sin el Señor somos necios, Sí, Señor. somos torpes. Antes, ¿cómo estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu vida, hijo? ¿Cómo estaba tu vida, hermano? ¿Cómo estábamos sin el Señor? El Señor se plació y tuvo misericordia. Aleluya, santo sea el Señor. Por ahí hay un testimonio en Europa, no sé en qué país, no me recuerdo, de que 400 ovejas se cayeron en un barranco. ¿Por qué? Porque la que se desvió, la empezaron a seguir las otras. Las otras la empiezan a seguir. ¿Y saben qué? Se cayó una oveja, la primera, se cayó la segunda, la tercera, la cuarta. Al final se desbarrancaron 400 ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja es necia. Porque la oveja es rebelde. Aleluya, santo sea el Señor. ¿Sabe usted cuando el pastor no tiene en ese momento alimento para las ovejas, la oveja reclama? Aleluya. Las ovejas empiezan a reclamar. Le empiezan a reclamar al pastor. Aleluya, santo sea el Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Gracias, Pero dice Jehová es mi pastor. Amén. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Jesús. Jehová es su pastor. ¿A través de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Junto a agua de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Santo sea el Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, vamos a Juan 10, que dice la palabra del Señor. Además, el pastor, aparte de cuidarlas, protegerlas, alimentarlas, también las cura. También sana a la ovejita. Las unge con aceite. ¿Saben que las ovejas se llenan de parásitos por aquí, por estos lugares? Y va el pastor y la limpia con aceite. La limpia con aceite de este sector por acá. Le saca los parásitos. Él las unge. Por eso ahí viene el término ungir, limpiar. Aleluya. Santo sea el Señor. Entonces, el pastor también cura a las ovejas. Dijimos Juan 10. Mire, ¿qué dice Juan 10? Dice, como título, parábola del redil. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Por dónde entra el pastor de las ovejas? Por la puerta. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su
nombre y las saca. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Por eso le digo, nosotros tenemos que tener el corazón sensible a la voz de Dios. Tenemos que tener un corazón de carne, no un corazón de piedra, no un corazón lleno de orgullo, de soberbia, de falta de amor, no un corazón altivo, sino que tenemos que tener un corazón de carne, un corazón de hombre, un corazón sensible, ¿cierto?, a la voz del Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos quiere hablar, nos quiere ministrar, pero nosotros somos tosudos, somos porfiados, somos rebeldes, somos como estas ovejas muchas veces que no tienen pastor, aleluya. Pero dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces nosotros tenemos que aprender a oír la voz de nuestro pastor. Tenemos que aprender a oír la voz, aleluya, del Señor, del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a oír la voz de nuestro pastor que nos pastorea aquí en la tierra. Porque el Señor levantó hombres para pastorearles, para guiarles, para enseñarles la palabra, para poder ministrar la palabra del Señor. Entonces ustedes también tienen que oír la voz del pastor que Dios levantó aquí en la tierra para pastorearles. Aleluya, santo sea el Señor. Dice que la oveja conoce la voz de su pastor, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahí viene el pastor y se alegran cuando ven al pastor y saben que él las va a sacar del redil y las va a llevar a la montaña. Amén. A alimentarse. Amén. Y van con su pastor y las llama por su nombre. Vamos, a cada una le tiene su nombre y las llama por su nombre y las lleva, aleluya, las saca del redil, le dice vamos porque las llevaré, ¿cierto?, para que se alimente. Aleluya, santo sea el Señor. Mire, pero todo no es tan negativo de la oveja. Las ovejas, ¿qué es lo que dan también? ¿Qué es lo que producen las ovejas? Lana. Producen lana las ovejas. Las ovejas producen lana y de la lana hacen ropa, hacen tejidos para abrigarnos del frío. Aleluya. Amén. Santo sea el Señor. También, ¿qué producen las ovejas? Producen leche. Dan leche. Amén. Aleluya. Santo sea el Señor. También, ¿qué producen las ovejas? Más ovejitas. Más ovejitas. Amén. ¿Qué producen las ovejas? También ovejas y más ovejitas. Entonces también las ovejas tienen una cierta función, aparte de ser necias, ser torpes, pero también tienen algo positivo, que dan lana, y la lana nos sirve para abrigarnos, aleluya. Amén. Y también dan leche, y de la leche podemos hacer queso, que también nos sirve para alimentarnos, y también más ovejitas, más ovejas, aleluya, santo sea el Señor. Entonces va el pastor y las lleva, y las llama por su nombre y las lleva. ¿A dónde las lleva? Como que le llamamos en el Salmo 23, a lugares delicados pastos. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí van las ovejitas contentas detrás de su pastor. Pero siempre él tiene que estar pendiente, mirándolas, aleluya, porque siempre va a andar a la siga el lobo rapaz, el lobo, ¿cierto? David dice que él era pastor de ovejas. David era un joven que aún nunca, yo creo que se le pasó por la mente algún día ser rey de Israel. Él era de la ciudad de ¿dónde? De Belén, de la ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces él era pastor porque la ciudad de Belén era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, donde pasaban la gente, las multitudes, y compraban su oveja y elegían su oveja y la llevaban, ¿cierto?, al sacrificio. Entonces la ciudad de Belén era una ciudad de pastores. Y ahí estaba David, que siendo muy joven él era un pastor de ovejas. Aleluya, santo sea el Señor, donde él amaba al Señor, donde él con su arpa, mientras las ovejas comían su pasto, él alababa y glorificaba el nombre del Señor. Amén. Él exaltaba el nombre del Señor con su arpa. Aleluya, estos salmos maravillosos que nosotros podemos ver. Muchos salmos fueron creados por él, muchos salmos fueron inspirados por David en aquel lugar cuando pastoreaba las ovejas. Aleluya. Y ahí estaba David, y yo creo que en su corazón o en su mente él nunca se imaginaba que algún día iba a ser rey de Israel. Amén. Porque sabe, iglesia, que yo creo, lo vuelvo a decir, que usted está con vida porque Dios tiene un propósito. Amén.
Dios tiene un propósito en usted. ¿Y cuál es ese propósito? Servirle al Señor. Porque dice que David tenía un corazón de acuerdo a Jehová, tenía un corazón de acuerdo a Dios, aleluya, en el cual él le ungió, le apartó. Él no estaba con sus hermanos, eran 7 hermanos, él no estaba con sus hermanos, sino que él estaba apartado. Jehová lo tenía apartado, aleluya. Estaba preparando, ¿cierto?, su ministerio. Dios te apartó, Dios te guardó, Dios te cuidó. Mire, ¿qué más decía el Salmo 23? Mire, sigamos leyendo el Salmo 23 rápidamente y después volvemos acá. Mire, anduvimos por valle de sombra y de muerte. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Victoria. Cristo te ama, iglesia. Volvamos al Salmo 23. Entonces creo que el Señor tiene un propósito en cada uno de nosotros. Dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios te ha rescatado, Dios te ha guardado de la muerte, Dios te ha salvado, aleluya, santo. Dios te ha dado una nueva vida, aleluya, santo sea el Señor. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya, santo sea el Señor. Ahí está con su vara, con su callado, está el pastor, a ver, y tiene una vueltecita. El callado tiene una vueltecita y cuando la abeja se va para allá la toma y ven para dónde va, ven para acá, le dice. Aleluya. Entonces le dice que le infunden aliento. De repente las pincha así, ya por aquí, apúrense, apúrense. Aleluya, santo sea el Señor. Esa es la función del pastor, aleluya. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Noé, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, aleluya. Eso hace nuestro Señor. En un momento a lo mejor te sentiste solo, en un momento pasaste por valle de sombra, de muerte, pero quiero decirte que estás aquí porque no estabas solo, porque Él te ha guardado, Él te ha cuidado de la muerte, aleluya, santo sea el Señor. Él, al que a lo mejor no le conocías, pero Él tenía un propósito, Él te había apartado, aleluya, porque Él tiene un propósito en tu vida. Él te apartó del mundo, te apartó de la maldad. Santo sea el Señor. Porque dice la palabra que eres la niña de sus ojos, porque eres un metal a lo mejor precioso, en el cual Él trabaja, Él forja, Él pule y lo convierte en un diamante precioso, maravilloso. Santo sea el Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Antes estábamos en bruto. No conocíamos, no entendíamos, ni siquiera estaba en nuestro corazón o en nuestra mente algún día conocer al Señor y menos servirle a Él. David llegó a ser el rey de Israel. El Señor lo apartó, el Señor lo guardó, tenía un corazón de acuerdo a Jehová y lo ungió para que fuese el rey de Israel, el rey de su pueblo, aleluya. Santo sea el Señor. Dios te escogió, Dios te apartó para su gloria, para su gloria, para su gloria, para que tú le sirvas, aleluya, y seas un siervo del Señor y una sierva del Señor. Aleluya, santo sea el Señor. Mire, volvamos a Juan 10, que dice la palabra del Señor. ¿Qué estábamos viendo? Viendo que cuando el pastor saca las ovejas y se las lleva, aleluya, santo sea el Señor, para darles alimento. Versículo 10:3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, dice las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, ¿qué hacen las ovejas? Él va delante y le siguen. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir al pastor. Nosotros tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él va delante. Él va delante, aleluya, santo sea el Señor. El pastor no va detrás, sino que el pastor va adelante y nosotros le seguimos con sus ejemplos. Dice que había un ciego llamado Bartimeo, dice que estaba al costado del camino. Y comenzó a clamar: Jesús, Jesús,
Jesús, ten misericordia de mí, Jesús. Porque le contaron, le habían contado, le habían hablado de que venía, que en un momento iba a llegar el Maestro, que iba a llegar Jesús, el Mesías, por aquellas ciudades, y que andaba haciendo milagros y prodigios, y andaba dando vista a los ciegos, andaba, ¿cierto?, levantando a los paralíticos, andaba resucitando a los muertos. Entonces, ¿qué dijo Bartimeo? Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad, aleluya, santo sea el Señor. Y dice que Jesús iba ya saliendo de la ciudad de Jericó, y él dijo, y comenzó a clamar, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Él era un mendigo que estaba a la orilla del camino, mendigando porque era ciego, aleluya, santo sea el Señor. ¿Sabe que en aquel tiempo los ciegos no tenían una pensión? No tenían nada, y a nadie que peleara por ellos, lo defendiera una ley, nada, sino que solamente eran mendigos, gente que lo único que podía hacer, pedir limosna para subsistir, para alimentarse. Aleluya, santo sea el Señor. Y ahí estaba Bartimeo, pero supo que estaba el Maestro ahí y comenzó a clamar, Jesús, 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 Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, Jesús. Dice que vino la gente, vinieron sus amigos, le hicieron callar. Dijeron, Bartimeo, no molestes al Maestro, mete folle, aleluya. Y él dice que a él no le importó, él siguió clamando, siguió hablando, siguió insistiendo, diciendo, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya, santo sea el Señor. Hasta que un momento el Maestro se detuvo, mire, se detuvo el Maestro y le mandó a buscar. Amén. Se detuvo el Maestro y le mandó a buscar. Dijo, llamen a ese que clama y que me llama por mi nombre. Dicen que van a donde Bartimeo, le dicen, Bartimeo, levántate, ten ánimo, levántate, porque el Maestro te mandó a buscar. Amén. Aleluya, santo sea el Señor. Dice que él se levanta, se sacude, mire, para presentarse al Maestro, se sacude, se saca la capa. Amén. Esa capa que le identificaba como un mendigo. Identificaba esa capa, que era el mendigo Bartimeo que estaba a la orilla del camino, a la entrada de la ciudad. Ahí estaba el mendigo Bartimeo, el Barti, que lo conocían por años, que era un ciego que estaba mendigando, aleluya. Pero Barti, llegaron sus amigos, le dijeron, ten ánimo, porque el Maestro te manda a buscar, aleluya. Dice que se saca esa capa que le identificaba y va donde el Maestro y dice, ¿por qué? ¿Por qué botó la capa? Mire, porque él tenía la fe y la certeza que si Jesús le escuchaba, que si Jesús le mandaba a buscar, Jesús iba a hacer la obra, iba a hacer el milagro en él. Se presenta el Maestro y le dice, el Maestro Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, quiero recuperar la vista, aleluya, santo sea el Señor. Y dice que él recuperó la vista. Amén. Recobró la vista, aleluya. Y dice que le siguió por el camino. Le siguió por el camino. Un día, así como yo y ustedes estábamos necesitados como este Bartimeo, teníamos una necesidad, éramos ciegos espirituales, creíamos tener la razón, pero íbamos por un camino que nos llevaba al abismo, que nos llevaba a la muerte, y a la muerte eterna. Pero un día, aleluya, aleluya, Jesús tuvo misericordia de nosotros. Amén. Un día el Señor tuvo misericordia, así como de Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia. Un día clamaste, un día Él escuchó tu clamor, un día Él respondió, aleluya, y te mandó a buscar, aleluya, santo sea el Señor. Y te dijo y me dijo, ¿qué quieres que te haga, aleluya? Yo le dije, Señor, estoy cansado de la vida que llevo. Señor, estoy aburrido de esta vida, Señor. Trabajo y no prospero y me canso, aleluya, santo sea el Señor. ¿Por qué? Porque no tenía un pastor. Amén. Porque no tenía una oveja. Aleluya, santo sea el Señor. Y Él escuchó mi clamor. Así como un día escuchó mi clamor, escuchó tu clamor el Señor. Porque es un Dios vivo, es un Dios que escucha, es un Dios que, aleluya, oye y nos cuida, nos defiende, pelea por nosotros. Amén. Aleluya. Santo sea el Señor. Me llama la atención esta capa. Este hombre que tenía esta capa, que le identificaba como un mendigo, como un pordicero, era una capa que le identificaba.
Pero cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, tenemos que reconocer, ¿cierto?, qué es lo que estorba, qué es lo que no le agrada a Él. Él se sacudió, Él se limpió para ir a la presencia del Señor. Porque Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad, hermanos, de cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor, tenemos que limpiarnos, tenemos que sacudirnos de la escoria, del polvo que traemos de afuera, de las tinieblas del mundo. Aleluya. Santo es el Señor, porque Él es Dios. Tenemos que presentarnos a Él, tener un respeto, una reverencia delante de nuestro Señor. Aleluya. Este ciego Bartimeo se sacudió, se sacó esa capa que le identificaba. Y muchas veces nos presentamos delante del Señor con una capa que nos identifica. Aleluya. A veces el orgullo, la soberbia, ¿cierto? Muchas cosas que no le agradan al Señor, que impiden que veamos su gloria. Aleluya. Por Él se sacudió, Él se presentó delante del Maestro y tenía la fe y la convicción, porque Él no se cansó de clamar, Él no se cansó de insistir. Aleluya. Santo sea el Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, amén. Y estaba junto al camino. Aquí está el camino. Y estaba junto al camino, mendigando. Pero no es lo mismo estar junto al camino que estar en el camino y seguirlo a Él. Amén, Señor Jesús. Seguir a Cristo por el camino. Tenemos que seguir a Cristo, aleluya. Amén. Porque dice que Él es el pastor y va adelante y las ovejas le siguen, aleluya. Y conocen su voz. Aleluya. Santo sea el Señor. Entonces ya basta. Basta de ser una oveja perdida. Amén. Basta de ser una oveja necia, aleluya. Santo sea el Señor. Basta de ser una oveja orgullosa, soberbia, aleluya, que lleva su idea, que se descarrila y que se enreda una y otra vez con el alambre, con la cerca, aleluya, para salir, aleluya, por donde ella quiere, aleluya. Basta de ser autosuficiente. Tenemos que aprender a depender de Él, porque Él es Dios. Él es el dueño del oro, de la plata. Él es el que dice que andaba por todas las ciudades. Amén, amén. ¿Qué andaba haciendo? Andaba en las sinagogas de ellos, dice, de los judíos, que andaba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Santo sea el Señor. Jesús es misericordioso. Jesús es bueno, tu Señor. Yo aquí te vengo a hablar de Jesucristo. Yo aquí no te vengo a hablar del pastor, de mí, de mi vida. Yo te vengo a hablar, el contexto principal aquí es Cristo. El centro aquí es Jesucristo. Aleluya, santo sea el Señor. Aquí tú no vienes a ver al pastor que habla lindo, que predica lindo, Amén. o que es feo, que es guatón, que es chico, patas cortas, no sé, como sea el pastor, pero aquí yo te vengo a hablarte de Cristo. Amén. Solamente tienes que venir a ver a Cristo, nada más, no al hombre. Dale un aplauso al Señor, aleluya, y a su nombre, del pastor, del maestro, del pastor de pastores. Amén. Entonces cuando te presentas delante del Señor, aleluya, tienes que sacudirte, tienes que limpiarte y sacar eso que te identifica. Oh, la hermana murmuradora, oh, la hermana chismosa, oh, la hermana cagüinera, oh, el hermano, porque los hombres también. Los hombres, Aleluya. como digo, a veces son peores los hombres que las mujeres. Sí, Señor, amén. De verdad. Así que Dios tenga misericordia, iglesia, aleluya, santo sea el Señor. Y cuando dice 10:4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Aleluya. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de Él. Aleluya. Porque no conocen su voz de los extraños. Aleluya. Santo es el Señor. Por eso es importante que aprendas a conocer la voz del Señor, Amén. del pastor de pastores. Y de los pastores del que te habla. Porque nosotros no vamos a querer un mal para ti. Nosotros siempre vamos a querer un bien para ti. Nosotros siempre vamos a querer lo mejor para ti. Porque aquí el que nos puso aquí fue el Señor. Y te guste o no te guste tu pastor, como sea, el Señor nos puso. Aleluya, santo sea el Señor. Entonces, si de repente hay una reprensión, si de repente hay una disciplina, una corrección, viene de parte del Señor. Porque nosotros y el Señor quieren lo mejor para ti, iglesia. Quiere lo mejor para ti, mi hermano, santo sea el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, Gloria. denle otro aplauso al Señor, amén. Cristo es el nombre de Jesús. Ese es nuestro Señor. Entonces, ¿por qué estás con vida primeramente? ¿Por qué el Señor te ha guardado y te ha protegido de la muerte? ¿Por qué sin conocerlo Él ya te había apartado? Porque Él tiene un propósito.
que es alabarle, glorificarle, honrarle, Amén, exaltarle, porque Él es Dios, porque Él es el Kyrio, el único Dios, nuestro Dios. Y Él nos salva, Él nos perdona. Amén. Y así como Él te perdonó, así como llamó a Pedro, así como llamó a Mateo, así como llamó a Lucas, Él a esta hora te llama para que te conviertas en un servidor, para que descubras el propósito de que Dios tiene en tu vida. Amén. Porque no estás aquí sentado por estar sentado. Amén. David no sabía que iba a ser el pastor iba a ser rey de Israel, no sabía. Amén. Aleluya. Yo jamás me imaginé un día ser pastor. Y creo que Dios tiene algo grande para ti. Tiene un propósito. Muchas veces nos menospreciamos, nos menoscabamos, porque viene el diablo y te dice que no tienes la capacidad. ¿O qué le vas a ofrecer al Señor? No tienes nada. Pero solamente te quiero decir algo, iglesia. Que el Señor anda buscando un corazón dispuesto. Que el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres que le adoren, hombres que le amen, hombres que estén dispuestos a servirle. Aleluya. Santo sea el Señor. Amén. Amén. Yo pensé que lo de amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén, pero hermano. Amén. Leonardo. Amén, hijo. Ni siquiera te imaginas lo que el Señor va a hacer contigo. Aleluya. Gloria al Señor. Al Señor me muestra lo que el Señor va a hacer contigo. Y va a ser un instrumento en las manos del Señor. Amén. Amén. Porque Dios me muestra tu corazón y tiene un corazón bondadoso. Tiene un corazón sensible al llamado de Dios. Por eso que ese día, aleluya, Él tocó tu corazón y te bautizaste. Amén. Sin que te hiciéramos la invitación, tú tomaste una decisión sola, yo igual me quiero bautizar. Es porque Dios puso eso en tu corazón. Amén. Él golpeó la puerta de tu corazón. Amén. Es como cuando dice, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Todo aquel que oye mi voz y abrirá la puerta, yo entraré en Él y cenaré con Él, cenará conmigo. Aleluya, santo sea el Señor. Y aquí estás cenando con el Señor. Y sabes tú que lo más hermoso es estar con el Señor. Lo más hermoso es servirle al Señor. Es el trabajo, yo creo que es el mejor trabajo del mundo, ser un servidor del Señor. Porque Él es un buen pagador. Él no es deudor de nadie, dice la palabra del Señor. Él es Dios. A lo mejor no te vas a hacer rico, pero esa paz que nunca encontraste en el mundo, vas a encontrar con Él. Porque el Señor dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Porque la paz que Él da, no es la paz que el mundo nos da. Aleluya. Esa paz que nunca encontraste en el mundo, o que nunca encontramos, aleluya, solamente la encontramos con Él, aleluya. Con nuestro Señor Jesucristo. Cristo te ama, iglesia. Amén. Él te ama. Y por ende tenemos que amarle. Amén. Tenemos que amar a Cristo, aleluya. Eso es lo fundamental, amar al Señor. Amar a Dios, amar a Cristo. Porque Él es tu pastor, Amén. porque Él es tu Dios, porque Él es tu Señor. Amén. Tienes que amar al Señor, tienes que enamorarte del Señor, tienes que dejarte seducir, tienes que dejarte encantar por el Señor, tienes que dejar que Él te cautive, que te enamore. Porque cuando hay un corazón enamorado, un corazón loco por Dios, no hay nadie que lo detenga. Cuando hay un corazón apasionado por los servicios, para servirle a Dios, no hay nadie que lo detenga. Aleluya, santo sea el Gloria al Señor. Señor. Dice que cuando hay un hombre apasionado, un hombre enamorado del Señor, dispuesto a servirle al Señor, dice que las tinieblas retroceden, los demonios huyen, aleluya, porque no hay nadie que detenga a ese varón, a esa varona, a ese siervo, a esa sierva, que está dispuesto al servicio del Señor. He aquí, Señor, envíame a mí, Señor, aleluya, un hombre dispuesto para servirle, un hombre dispuesto, aleluya, Señor, envíame a mí, Señor, ¿qué quieres que haga hoy, Señor, aleluya? Envíame a mí, Señor, santo Amén. del Señor. Amén. Hace días que el Señor estaba poniendo en mi corazón ir a predicar al techado. Aleluya. A veces no uno haya con quién ir, porque día de semana. Y por ahí apareció el pastor Lima, este pastor que conocido, amigo de nosotros. Le dije, pastor, acompáñame, vamos a predicar. Dijo, ya vamos, se vistió de charro, se puso a cantar ahí. Y yo llevé el mensaje, llevé la palabra. Y cuánta necesidad hay en ese lugar. Aleluya, mi Cuánta rey. necesidad hay en la calle. Está lleno de tinieblas, está lleno de demonios. Como está el mundo hoy en día, como está Chile, como está nuestro país.
Chile necesita hombres dispuestos, hombres que estén dispuestos a llevar el Evangelio, una Amén. palabra de consuelo, una palabra de esperanza, aleluya, al mundo. Santo sea el Señor. No una palabra de condenación, porque Cristo no vino a condenar, sino que Cristo vino a salvar, aleluya. Una palabra de esperanza, una palabra de amor, una palabra, ¿cierto?, que pueda cambiar y transformar al hombre en la humanidad. Las nuevas de salvación. El Señor que le dijo, predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Aleluya. Santo sea el Señor. Y sabe usted que me paro ahí en ese lugar ahí, justo nos dan ese lugar arribita ahí, y prediqué la palabra del Señor. Y sabe que mi corazón se deleitaba. ¿Por qué? Porque obedecía la voz del Señor. Amén. ¿Sabe que cuando nosotros obedecimos al Señor, dice el Señor, entra al gozo de tu Señor, aleluya. Entra al gozo de tu Señor, aleluya. Y Dios no es Dios de nadie. Y sabe usted que lo más hermoso y maravilloso es el mejor trabajo que a un hombre le puede pasar, servirle, aleluya. Aleluya. Es el mejor trabajo, aleluya, servirle al Señor. El mejor trabajo del mundo, aleluya. Amén, Señor Pero para Jesús. eso tú tienes que amar a Cristo. Para eso tú tienes que conocerle. Para eso tú tienes que estar enamorado del Señor. Si tú estás buscando un esposo, estás buscando un compañero, dile, Señor, dame primeramente un esposo, un compañero que te ame a ti primero. Que te ame a ti primero, Señor, aleluya. Y después, con ese amor, me pueda amar, aleluya, santo sea el Señor. Porque esa es la clave. Si tú andas buscando un pastor, si no lo has encontrado, bueno, me presento, aquí estás, Mario Verdugo. Pero ese hombre tiene que amar a Cristo. Ese hombre tiene que amar a Dios con todo su corazón y creerle a Dios. Aleluya, santo sea el Señor. Amén. Porque cuando tú ames al Señor, aleluya, vas a tener la capacidad de amar a tu prójimo. Cuando tú ames al Señor, vas a tener la capacidad de amar a tus hijos, de amar a tu esposo, a tu familia. Con ese amor, con el amor de Dios. Porque si en tu corazón no está el amor de Dios, te quiero decir que el amor de hombre no sirve para nada. El amor de hombre, aleluya, se cansa, es limitado. El amor de hombre, aleluya, no es como el amor de Dios, que está sobre todas las cosas. Entonces, si tú quieres un esposo, que anda buscando esposo, diga el Señor, dame un hombre que te ame a ti primero. Amén. Si andas buscando a los hombres andan buscando una esposa, una compañera, Señor, que te ame a ti primero. Y con ese amor te va a amar. Con ese amor te va a respetar, con ese amor te va a ser fiel, porque Dios es fiel, porque Jesucristo es fiel, porque Jesucristo es leal, porque Jesucristo no nos abandona, porque Cristo nos pastorea, porque Cristo nos protege, porque Cristo nos guarda, aleluya, nos protege, no nos desampara, aleluya, santo sea el Señor, no nos traiciona, no es traidor, aleluya. Solamente tú tienes que confiar en Dios, de amarlo con todo tu corazón. Con ese amor, cuando tú ames a Dios con todo tu corazón, así como David amaba a Dios, cuando con su arpa hacía sus cánticos, sus salmos, el salmista David, ahí cuidando y pastoreando las ovejas, él estaba amando al Señor con todo su corazón. Cuando tú ames al Señor, estás dispuesto para ser un siervo, una sierva, más que eso, un amigo. Porque le dijo el Señor a sus discípulos, ya no serán mis siervos, sino que ahora serán mis amigos. ¿Por qué? Porque yo hice, ¿cierto?, lo que mi Padre me dijo que hiciera, y así como Él me dijo, yo también les digo a ustedes, el que hace lo que yo les digo, ya no serán mis siervos, sino que serán mis amigos. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor. Bendito sea. Ya no serás siervo, sino que serás amigo del Señor. Qué hermoso, qué precioso. El mejor trabajo, después que le servimos al Señor, viene ese gozo, esa alegría gratificante. Y ahí es cuando la palabra se cumple, dice, entra el gozo de tu Señor. Andáis como en las nubes, andáis contento, con gozo, con paz, porque fuiste obediente a lo que Él te ordenó, a lo que Él te mandó. Mire, vamos a Juan 21. Aleluya, santo sea el Señor. Con esto termino, iglesia. ¿Cuánto termino? Gracias, Señor. Juan 21, mire. Apacienta mis ovejas.
Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? 21:15. ¿Me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿A qué se refirió? Más que esto, más que a todas las cosas. Más que a lo terrenal, más que al mundo, más que lo que te puede ofrecer el mundo. Aleluya, santo sea el Señor. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Aleluya. Y le dijo: apacienta mis corderos. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque le está diciendo que le amaba. Le preguntó: ¿me amas? Entonces, más que a estos, entonces pastorea mis corderos. Cuando tú ames al Señor, de verdad, cuando tú lo ames con todo tu corazón, tú tienes la capacidad, hermano, de amar a tu prójimo. Tienes la capacidad de servirle al Señor como un siervo, y más que eso, como un amigo, como te digo. Con ese amor, tú puedes pastorear tu casa. Mira aquí, mira aquí. Mira aquí. Con ese amor, tú puedes pastorear tu casa. Con ese amor, tú puedes pastorear a tus hijos. Con ese amor, tú puedes gobernar tu casa, tu hogar, con el amor de Dios. Amén. Por eso le dijo, Jesús le preguntaba a Pedro: ¿me amas? Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Porque cuando yo amo al Señor, estoy dispuesto, primeramente, el ministerio parte por casa. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Amar lo que el Señor te dio. Incluso, aunque no sean tus hijos, pero amarlo como si fueran tus hijos. Porque el amor de Dios es tan grande que no cabe en nuestra mente.